sabiendo que la tribulación que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ya? Aquí dice ahora también, nos alegramos, nos gozamos en las tribulaciones. Es otro resultado de la justificación. Parece loco el decir que te vas a gozar en la tribulación. La tribulación produce tristeza, dolor, pero ahí Pablo dice, ese es un resultado. Entonces tenemos que entender qué es lo que quiere el Señor. Es que en esas tribulaciones que llamamos aflicciones, adversidades, problemas, pruebas, todo eso, dice, hay un proceso que trae buenos resultados. En eso nos gozamos, en ese proceso que trae buenos resultados. Digan, proceso que trae buenos resultados. Ahora digan, así sufre el cristiano, porque es un proceso. Tengo que pasar. La vida militar, 3 meses. 3 meses es un proceso, porque ahí le sacan todo lo civil para que sea lo militar. De 3 meses para adelante ya es militar, obedece órdenes. A la primera, y si no, le va a doler los barazos, hay golpes. Entonces, así también, entonces, el cristiano, necesita un proceso para acomodarse, vamos a decir, a esta vida cristiana ahora. Y entonces la tribulación va a ayudar a eso. Ese es nuestro problema, que nosotros no aprendemos de consejos, de predicación. Para mí sería ilusorio de aquí. Escucha un mensaje, todos se vuelven santos, obedientes, fieles. Ganamos 8 para Cristo, Carquín, ¿cuál no hay para Cristo? No, es iluso. Yo les predico, pero ya el Espíritu Santo va a abrirles el proceso de desarrollo. Y en eso incluye sufrimientos. ¿Saben por qué? Porque nos saca toda esa mentalidad del mundo y pone ahora la mentalidad de Cristo. Y uno de esos es acerca del sufrimiento. ¿Cómo sufre el inconverso? El que no tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo sufre? Su sufrimiento, ¿cómo pasa? Ya desesperado, ¿qué más? Quiere matarse, ¿ya? ¿Cómo sufre? Su sufrimiento. ¿Algo más? ¿Cómo sufre? Se deprime. Sí, por ahí todos están hablando en sentido personal, pero en relación a otros, ¿cómo sufre? Si le ha hecho daño a alguien, si le ha agraviado a alguien, ¿cómo sufre? Algo más, es que ustedes están en el cuarto cielo, pues, ese es el problema. Hay que bajarse un poco. ¿Cómo sufre un jovencito cristiano que se enamoró de una chica cristiana y le decepciona? Ahí dice, oh, qué santo. Voy a orar por mi hermanita que me rompió el corazón. ¿Cómo sufre? Solo mano. Sale el resentimiento, la venganza, sale lo malo. Claro. Entonces, así el impío, vamos a decir, él no sufre así. Si alguien le agravó, le voy a devolver con la misma manera, para que sepa cuánto me ha. Estamos logrando relaciones. Así es. Con desesperanza, todo está bien, sentido personal, pero en asuntos de relaciones, Dios, ¿cómo va a sufrir? Y se agrava. Ojo que esa situación emocional de no arreglar esas cuentas le produce enfermedades, las llamadas enfermedades psicosomáticas, sencillamente por no saber sufrir. Hay que saber sufrir, por eso dice ahí, nos alegramos en las tribulaciones porque ahora tenemos una nueva mentalidad del sufrimiento. Entonces pensamos, llega el sufrimiento, dice, ¿quién es el culpable? A ver, ¿quién es el culpable? No,
Dios tiene un propósito para mí. Dios tiene un propósito. Así que me está enseñando a amar. Yo estoy amando a los ladrones que se llevan las cosas. Lo último que se llevó es la mesita, ¿no? Esta rosadita. Pero también se ha llevado mi Biblia, ¿no? Ya está prosperando la palabra por ahí. Por lo menos ya llegó a una casa, pues. Físicamente llegó la Biblia a una casa. Sí. Yo estoy aprendiendo a amar a ellos. Pero he aprendido con salmos la oración. Si ustedes desean, aprendan. Señor, aflige su carne, salva su alma. Porque el impío, a menos que le duela, no se vuelve a Dios. Tiene que dolerle el haber hecho agravio a una iglesia. Estos son propiedad del Dios Altísimo. No es solo de cofar, no, sino por haber hecho daño y el Señor va a tomar en cuenta eso. Aflige su carne, pero salva su alma. Y cuando se salva, no solamente va a devolver la mesa, va a venir con 5 mesas, con 10 mesas. Es decir, a ustedes le he hecho agravio, ahora reciban esto. ¿Están o no están? Dice la Biblia, pues, que tienen que leer la Biblia. Si el enemigo te robare, dice, te robare, y luego es descubierto, dice, te devolverá 7 veces. Así que el cristiano sufre, tiene una mentalidad diferente acerca del sufrimiento. Por eso dice, nos gozamos en la tribulación. No es que cuando me pasa el problema, jajaja, estoy llorando ahí del dolor, todo. No, es la seguridad que tienes en el corazón de que Dios es tu Padre y está en control de ese problema, de esa persona, de esa situación que para algunos ya aquí no hay solución, pero Dios está en control de ese problema. Esa es la seguridad, el gozo del cristiano. Entonces, porque para Dios no hay ningún problema insoluble, lo arreglará a su manera. Nos gozamos, y entremos al proceso. Dice, ¿qué produce la tribulación? ¿Le gusta la paciencia? No es eso de hacer cosas despacito, ¿no? Eso es ya muy calmado, ¿no? Sino la paciencia en la Biblia es la capacidad de soportar el dolor. Esa es paciencia. Por eso Pablo decía, sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones, porque ahí estoy recibiendo fortaleza de Dios para soportar este sufrimiento. Le apedrearon, le arrastraron en una ciudad, dice, ya este está muerto, le arrastraron fuera de la ciudad, allá lo dejaron. Y así los discípulos de ese lugar le rodearon, dice, y oraron. Algunos dicen que Pablo resucitó, porque con esas pedradas lo mataron. Y entonces por eso Pablo dice, he experimentado esas cosas, pero hay una cosa, el gozo no se pierde. La seguridad, mi Padre está en control de ese problema, eso no se pierde. Tiene una nueva mentalidad, dice, viene la paciencia. Después de la paciencia, ¿qué viene? Mira la Biblia. Pero más pruebas, si acaso estoy pasando tribulación y más pruebas. No, la palabra ahí dice que deben usar, debería ser experiencia. O sea, te da la capacidad de soportar, pero luego te da experiencia para poder pasar. Mira, a ver, aquí en la costa, un trabajo bien riesgoso. Esos que hacen esteras de carrizo. ¿Le has visto cómo está su mano? Que he visto, bajando de Chasquitán por ahí, subió su mano, entonces cicatrices, unas frescas, otro ya está calloso ya. Entonces, ahora es esa mano que ha soportado, alguna vez le hinca la espinita de las tunas, ¿no tienes? ¿Qué le hinca eso? ¿Qué le va a parecer? Es una comezón, ya parece. Eso es experiencia. O sea, es un hombre experimentado en tener una mano que duele, que está cicatrizando. Así sufre el cristiano. Adquiere experiencia. No, pues vamos a ver el ejemplo
extremo, ¿no? Un cristiano se convierte a Cristo y está feliz. Qué gozo tengo, qué alegría. Y es jovencito, pues, ¿no? Y entonces dice, me han dado este regalo, la Biblia, dice. Y bueno, me gusta. Me llevo al colegio, mi Biblia, dice. Y en el colegio, como estaba un poco descuidado, voy a leer, dice. Saca su Biblia. ¿Y qué hacen sus amigos? Le felicitan. Uy, te convertiste en cristiano, qué bueno. Siga, siga. ¿Qué hacen sus amigos? ¿Ves? Eso pasa. Se van a burlar, pues. Y entonces, él no es experimentado, pues. Le puede doler eso. Le puede desanimar, porque no es experimentado en sufrimientos. Pero al apóstol Pablo, ¿qué le digan? Mira, tú no eres apóstol. Además, tú no estás con el Señor Jesucristo. Ni siquiera en figura, esa vez no había ni pintura de Jesucristo. Tú no eres apóstol. Y saben más, algo más. Él fundó una iglesia que se llama Corinto. Corinto, mira. Y primera, segunda Corintios. Y luego él se va a fundar iglesia, da una vuelta y todo, y vuelve para el segundo viaje, o el tercer viaje, llega y ya se habían levantado, pues, nuevos maestros ahí de la iglesia, está creciendo. Y luego dice, esto como él recibe influencia de otros del judaísmo, y que le decían lo mismo, Pablo no es apóstol, Pablo no es apóstol. Estos le dijeron, este apóstol quiere predicar acá, tienes que traerme tu carta de recomendación. ¿Quién te autoriza que puedes predicar aquí? Así le dijeron. Pero eso está en mi versión, en mi Biblia, pero no está en ustedes. Porque... Y entonces yo entiendo, ¿saben qué? A su padre espiritual le están pidiendo carta de recomendación. 1 Corintios 3 tienen que leer. Le están para que pueda predicar en la iglesia que él fundó, a sus hijos espirituales. Le está pidiendo esos maestros, y tu carta de recomendación, ¿quién te autoriza aquí a predicar? ¿Por qué has venido? Y Pablo, ese sufriendo, uy, ya, mis hijos me han despreciado, ya me rechazaron. Papayita ese sufrimiento. Porque era un hombre experimentado en sufrimientos. ¿Me dejan entender, hermanos? Este resultado de la gracia, pues, cualquier problemita no te va a hundir, porque ya eres experimentado en sufrimiento. Es la diferencia entre el novato y el experimentado. En la vida militar, el novato, carne de cañón. El experimentado ya sabe, vamos así. Esta abuela, la bala huele, creo que está el fusil. Sabe todos los nombres de las armas. Yo estoy en eso, lejos. Pero así es, el que está experimentado en las cosas de Dios, ya pues, vamos a decir, ¿qué va a parecer ese sufrimiento? No es nada. A eso está diciendo. Estamos en Romanos 5, y la paciencia produce entonces un carácter probado o experimentado, puede ser eso. Tiene bastante experiencia en sufrimiento, ¿eh? Ya. Y dice luego que eso trae esperanza, y la esperanza no vergüenza. Ahí sí está de acuerdo con mi ilustración entre paréntesis. Dice, no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es la cuarta, la última. ¿Qué es? El cuarto resultado es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque ahora estamos justificados con Dios. Ahora, algunos lo han entendido así, cuando dice el amor de Dios, es que Dios me ama. Dios me ama, como así, ¿no? Y sí, está bien. Pero ahí va algo más. Es que cuando Dios siembra en tu corazón, es que va a producir frutos. Ese amor de Dios llena los vacíos emocionales que hay en el ser humano. Ronnie le puede hablar de eso. Ese amor de Dios llena los vacíos emocionales que hay en nuestro corazón. Porque en alguna parte de nuestra vida hay un vacío emocional. Papá de repente causó, mamá de repente causó, el padrino de repente. Alguien te causó ese vacío emocional. Y ahí está doliendo. Pero el amor de Dios
Es como la medicina que lo llena, así derramado, dice, en nuestros corazones y por el Espíritu Santo, viene, dice, yo me siento amado por mi Padre. En los hogares, por ejemplo, donde falta papá, no está papá, ¿cómo va a llenar ese vacío emocional los integrantes de esa familia? Los hijos, ¿cómo va a llenar? Es que el Espíritu Santo llena el amor de Dios y descubre, Dios es mi Padre. Qué lindo, vamos a decir, ¿no? Y llena ese vacío. Es muy importante eso, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque lo que no recibiste no puedes dar. ¿Por qué no podemos amar? Amar, este lenguaje de Cofar, por si acaso. Aquí amamos con respeto y con pureza. ¿Cómo amamos en Cofar? Eso es. Así tenemos que hablar, porque el amor así distorsionado, esa palabra amor. Entonces aquí en Cofar tenemos que hablar ese lenguaje. Yo te amo, pero te amo con respeto y con pureza. Es el hecho. Y entonces el amor de Dios te llena tu corazón, sana esos vacíos, cubren, ¿cómo se dice? Esos vacíos emocionales. Ahora puedes amar a otra persona con respeto y con pureza. Ese es el resultado de nuestra justificación. Eso es lo lindo que convierte a la iglesia, ¿saben?, en una comunidad sanadora. ¿Cuántas personas están así vacíos emocionalmente? Alguien le causó ese vacío. Y la iglesia entonces, como hay gente que ha recibido el amor de Dios, han sido sanados emocionalmente, le brindan ese alimento emocional. Y ahí son sanados. Dios usa a los creyentes. Así, mis amados hermanos. Por eso estoy hablando. Estos son los resultados de la justificación, lo que Dios ha hecho. Dentro de ese paquete grande que es la salvación, pero solo un aspecto es la justificación. Así, amados hermanos, en esta tierra vamos a tener experiencia, ¿no?, de nuestra relación con Dios. No se quede ahí, no se quede solo en los primeros pasos, hay que seguir avanzando. El primero ¿en qué área les digo? Discernimiento o dirección. En dirección, por ejemplo, ¿cómo tomas tus decisiones en esta vida? Todos estamos tomando decisiones. ¿A quién consultas? A Dios debemos consultar. Pero aparte de Dios, ¿a quién consultamos? A la cabecera o al corazón. Lo que siento hacer, hazlo. A la cabecera, sueña algo, ya haces. En este mundo tomamos decisiones basadas en el mundo de los sentidos. Ese es el asunto. Pero cuando avanzas en la vida cristiana, tomas direcciones por el consejo de Dios. Romanos 8:14, apunta eso. Romanos 8:14. Estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu Santo. Toma decisiones por la dirección, aún decisiones materiales, todo lo encomiendas al Señor. Nosotros estamos orando, vamos a decir, por cosas materiales insignificantes, sencillas podemos decir, ¿no? Porque no nos creemos sabedores y conocedores de todo. Señor, en tu nombre encomendamos este asunto. Así pequeño, sencillo. En este día voy a hacer ciertas actividades, Señor. Te lo encomiendo en tus manos, Señor. En este día voy a relacionarme con varias personas. Bendice a cada uno de ellos. Permita que yo sea una bendición para esas personas. O que lleguemos a un buen acuerdo, Señor. Todo asunto ponlo delante de Dios. Y entonces el Señor te va a guiar. El Espíritu Santo te va a guiar en esas decisiones. Hermanos, ahí aprendemos. Inclina tu corazón a esa decisión correcta. Pero lo tercero que avanzas, porque no debes quedarte ahí, es que ahora percibes la voz del Espíritu. Dios está hablando. Yo no digo que Dios me habló audiblemente, pero yo puedo decir, hoy me habló Dios. Habló a mi corazón. Yo percibo, eso es palabra de Dios. Aprendes a sintonizar la voz del Espíritu Santo. Y eso te advierte cosas que está por delante. Usted no conoce tu futuro. ¿Qué sabes de esta semana? Tu futuro. ¿Qué sabes del próximo mes?
Pero Dios sí sabe y te advierte entonces, porque sabe sintonizar la voz del Espíritu Santo. Mi papá me contaba, él sirvió en el ejército, primero fue en la artillería, luego fue en la caballería. Entonces, que a él le pusieron 3 años de servicio, y él estaba feliz ahí. Y ahí aprendió a escribir y toda su formación tenía. Y entonces el tercer año se fue a la caballería, ya le dieron todo su caballito. Y saben, dice, había un, ya con grado, ¿no? Capitán, no sé, con grado, que tenía su caballito. Y dice, ¿cómo lo gobernaba? Con cinta una cinta sencilla, ya no le ponía esa brida fuerte que tiene, ¿no? De cuero, sino una cinta, porque el caballito dice, cuando sentía algo en su lado derecho, se movía. Él sabía cuándo va a saltar todo, así lo manejaba, porque había una conexión tanto entre el jinete y el caballo. Así es. Nosotros aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque has sido entrenado para obedecer. Dios no te va a hablar si no tienes el deseo de obedecer. Ahí está el asunto. Entonces, de repente es un asunto difícil y complicado y no tienes la voluntad de obedecer, no te va a hablar. Él brinda esas direcciones a los que son obedientes. Señor, si me ordenas a las 3 de la mañana, me voy a la plaza central, ahí hay alguien que quiere suicidar, estoy listo, Señor. A esos obedece. Hoy digo, a esos guía el Señor con esa voz, una voz suave. Ustedes saben que tenemos libre albedrío. El Espíritu Santo respeta tu libre albedrío. Por eso entonces, en nuestro libre albedrío andamos. Una vez le dije a un cristiano, ¿no? Me hacían un problema de un asunto de la vida cristiana, pero pastor, puede ser, no puede ser, es que vamos a decir la Biblia, es que hay interpretaciones así, todo. Y yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa, somete en la oración este punto 30 días hora, 30 días hora. Si el Señor te dice, hazlo. Y si en esos 30 días tú te das cuenta que no debes hacerlo, no lo hagas. Y yo voy a estar feliz aquí. Yo no te voy a quitar ningún privilegio, nada. Tú has entendido que así debe ser. Yo soy tu pastor, pero el que te guía, vamos a decir, es el Espíritu Santo. Pero tú tienes que aprender a obedecer al Espíritu de Dios. Así es. Porque no podemos obedecer solo cuando hay amenazas. Todo es rígido, todo es rigor. No, obedece la voz del Espíritu Santo. Así tenemos que avanzar. Entonces, ahí estamos creciendo, hermanos, en esta dimensión. Así que Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos. La vida cristiana es continuo crecimiento. Tómalo esto. Es un continuo crecimiento. Hoy crecemos, hermanos. Y mañana es ya experiencia. Si no creces hoy, ¿qué historia tienes para mañana? ¿En qué área has crecido? Hoy debo aprender un versículo si quiero, hoy entender un versículo, trata de entender, mañana te sirve, porque en la exigencia de la vida esa palabra va a ser necesaria, por algo te hizo llegar esa palabra a tu vida, mañana va a ser necesaria. Esta semana van a tomar decisiones, pero no tomen decisiones en su carne, consultando solo el mundo de los sentidos, o su corazón, que es más engañoso que es el corazón. Consulten a Dios. Ahí tomen decisiones y estén dispuestos a obedecer, y yo sé que vas a disfrutar la vida cristiana. Amén. ¿Estamos listos? Puesto de pie, oramos al Señor.